3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. En vivo a través de la señal de TSI. Nuestro invitado, como se anunció a través de las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo, el señor expresidente de la República, el ingeniero Manuel Zelaya Rosales, y también coordinador general de la Alianza. Pero quítamelo, ingeniero. Coordinador general de la Alianza. Sí. Es que se enojan los colegios. Además de coordinador general de la Alianza. Coordinador del Libre. Coordinador general del Libre. Y amigo. De Edgardo Melgar. De Edgardo Melgar. Sí. Próximo candidato presidencial del Libre. Yo soy presidente, ¿para qué me quiere bajar a candidato? No. Yo soy presidente, me deben 7 meses. Sí. No me baje a candidato. No, pues va a terminar el periodo. Bueno, ese periodo, 7 meses y 4 años más. Mire, precisamente por eso es que yo estoy luchando ahora, porque la OEA dijo que me restituyeran. Naciones Unidas dijo que me restituyeran. Oscar Arias, mediador internacional sin carácter vinculante, dijo que me restituyeran y tengo 9 años de espera. Entonces ya no creo en todas esas organizaciones. Y eso es lo que hemos hablado bastante con Salvador Narrala. ¿En qué cree entonces ahora? ¿No cree en estas organizaciones internacionales? ¿En qué cree ahora? El sistema democrático precisamente se basa en eso. Nacido de la Revolución Francesa para acá. Si ya los militares que abusaron durante milenios de la sociedad entera, si ya los organismos del Estado en aquel momento eran los monarcas, los reyes, los emperadores, los César, si ya los sistemas judiciales no responden, entonces ¿qué nos queda? El pueblo. Esa es una lógica totalmente aceptable por la gente. Creemos en eso. Solo en la organización popular. No hay otra manera en que Honduras pueda liberarse. Hasta que el pueblo se organice. El pueblo todavía es muy débil. El pueblo necesita ya empezar a iniciar un proceso de construcción. Hoy se determinó eso. Iniciar una nueva etapa en la construcción popular para defender sus derechos. No los defienden las instituciones, Edgardo, te lo digo. Yo aquí respeto las opiniones que se expresan en este programa. Uno de los programas más vistos de Honduras, especialmente este día. Me refiero a los domingos, pues. Las instituciones ya no responden. El sistema, inclusive el sistema internacional. Estoy diciendo, a mí me engañaron absolutamente. Engañaron a Salvador Narrala también. Ya no responden. Entonces, ¿qué nos queda si las instituciones ya no son garantía? El recurso que nació con el sistema democrático. Ir al pueblo. Volver al pueblo, organizar el pueblo, hacer que esa masa inteligente, esa masa que es la voz de Dios, pueda afincar sus derechos constitucionales. Estamos hablando de todo un proceso, eso nos queda y en eso creo. Y en Dios también. Pues. ¿Y hacia dónde va encaminado entonces esa lucha con el pueblo? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Llegar a la presidencia de la República de nuevo, presidente? Bueno, ya que usted insiste en eso. Mire, Edgardo, Honduras vive una crisis fuerte, una crisis histórica, diríamos, que hoy se ha agravado desde el 2009, desde el zarpazo a la democracia en el 2009, que nosotros hemos calificado como el mayor crimen de la historia en el siglo XXI, golpe de Estado. Desde esa fecha Honduras se viene agravando. Usted me dice que ¿por qué llego a esta conclusión? Precisamente por una simple y sencilla razón. Cuando no hay salidas a las crisis, entonces nosotros hacemos una propuesta a la nación hondureña. Esa propuesta a la nación hondureña tiene un sentido eminentemente social, patriótico, de patria, de independencia, de soberanía. No es un asunto de un cargo político. El sectarismo político es algo que le ha hecho tanto daño a este país. El individualismo, el mesianismo, eso de querer convertir toda la lucha política y social para la transformación en un cargo y decir, yo quiero ser presidente, aquí vienen a estos programas, yo quiero, y se pomponean el pecho, igual como lo hacen en las iglesias.
Decir yo quiero ser presidente, eso le hace daño al país, sencillamente en este momento. Es absurdo, Edgardo, y créemelo, te lo digo de corazón. Hablar de candidaturas es absurdo porque entonces olvidás el problema nacional. Entonces empezás a hablar de ambiciones personales, empezás a hablar de aspiraciones sectarias, del clientelismo político, del sectarismo político. Nosotros ya superamos eso. Hoy fuimos a una asamblea, el propio Salvador Narrala, fuimos a una asamblea y dijimos, aquí no se trata de candidaturas de nadie. Aquí tenemos que reconstruir la alianza para construir democracia en Honduras. ¿Revolución o dictadura? ¿Qué prefiere usted? ¿Prefiere la dictadura? Entonces quédese ahí donde está, quédese en su casa soportando impuestos, altos costos de la energía eléctrica, de los combustibles. ¿Quiere democracia? ¿Quiere que el pueblo se organice? ¿Quiere que hayan cambios de verdad revolucionarios con el método no violento? Entonces, únase con nosotros, únase con la alianza, pero no ande buscando candidaturas de ninguna naturaleza. Usted habla de revolución, pero ¿sería una revolución para cambiar la constitución que tenemos actualmente por otra o reformar la constitución que actualmente tenemos? Buena pregunta. La correlación de fuerzas en Honduras ya no da respuestas. La correlación de fuerzas es entre las fuerzas económicas, las fuerzas sociales, las fuerzas políticas y el Estado. El Estado en Honduras se ha vuelto opresor contra el pueblo. Entonces el Estado ya no es una solución. O sea, conquistar el Estado no significa una solución. O sea, poner un presidente. Se cambiaría de presidente ahorita. Le digo, seguiría la dictadura porque están las leyes que dictaminan contradicciones y privilegios para la sociedad. O sea, aunque ese presidente fuera Narrala, ¿seguiría el mismo problema? Sí, Narrala, aunque fuera Narrala, tendría que cambiar las leyes que ha formado, fíjese, en el Estado hondureño desde el golpe de Estado a la fecha. Todas esas leyes forman una dictadura. Juan Orlando simplemente es el encargado de administrar esa dictadura apoyada desde los Estados Unidos. Pero usted fue presidente con estas mismas leyes, con esta misma constitución. Eran diferentes totalmente y le puedo mencionar algunas con toda solvencia. Mire, por ejemplo, no existía absolutamente ninguna posibilidad de que el Estado hondureño pudiera crear impuestos dedicados. Le voy a poner un ejemplo. Un impuesto dedicado es el que sube en el 3% al impuesto sobre ventas y se lo adjudican a un solo ministerio para que utilice eso para el clientelismo político que es Vida Mejor, Bolsa Solidaria, Bono 10.000. Eso es anticonstitucional. Otra ley, una ley para poder hipotecar por cientos de años el territorio nacional, se llama Ciudad de Modelo, ahora le dicen sedes. Esa es una ley inconstitucional totalmente, o sea, atenta contra la soberanía y la independencia. Tercero, una ley para militarizar el país, la ley de la policía militar. Todas esas cosas no existían en mi gobierno, jamás, ni por ser que no lo hubiéramos aceptado nunca, que los fiscales, que los jueces anden tapadas las caras. Óigame, que la policía, la autoridad del Estado con capuchas para capturarlo a usted. Si aquí se han perdido los derechos ciudadanos. La ley es como la del tazón, jamás existió en mi gobierno. La ley de secretos. Yo hice una ley de transparencia, una ley para que todos los documentos fueran públicos. Ellos han hecho una ley de secretos. Estoy mencionándole por qué es dictadura. Porque la gente a veces no entiende, dice, fuera Job. Claro, Job es el representante de la dictadura. Es el apoyado por los Estados Unidos para establecer una dictadura. ¿Cómo se establece una dictadura? Con fuerza militar, con leyes de represión, con cárceles, con amenazas, con chantaje, con extorsión, con muerte, con asesinatos y con corrupción. Ese es el símbolo de la dictadura. Y Estados Unidos tiene una larga data de apoyo a dictaduras en Honduras. Usted habla, por ejemplo, como resultado de la asamblea de hoy, de la Alianza de Oposición, de comandos de insurrección. Sí. Sin embargo, no me contestó la pregunta. Si esta revolución es para cambiar la Constitución por otra o si va a reformar la existente. ¿Cuál es la salida, presidente? Sí, perfecto. No le contesté porque como me hizo... Sí, pero usted solo dígame, pregunta. ¿es una nueva Constitución o reformar la actual? No, la revolución popular. Solo dígame eso. Sí. ¿Una nueva o reformar la actual?
se hace para construir un Estado que garantice al pueblo sus derechos, no para destruirlo. Entonces tiene un concepto mucho más amplio que simplemente, usted me está hablando del procedimiento. Esos son, digamos, los instrumentos por los cuales un Estado se vuelve democrático, soberano, independiente y se hace república. Nosotros queremos armar, y lo propuse desde el gobierno del Poder Ciudadano. Fíjate que le voy a mencionar algo que usted se va a acordar. Sí, pero presidente, pero es que no me contesta. Solo dígame eso porque entonces... Ahorita se lo contesto. Vamos a ver. Mire, usted me hizo una entrevista a mí con Hoy Mismo, Sí, señor. precisamente en Casa Presidencial, y me dio la deferencia, que se lo agradezco mucho, que llevó, bueno, Televicentro entero, Casa Presidencial, y ahí me hizo una entrevista un domingo. Y usted me preguntó en esa época, le digo, presidente, usted está en el ejercicio del poder político del país, deme una sola cosa. Una sola decisión. Sí, dígame, ¿cuál es el problema de Honduras? Sí. Y hoy se lo voy a unir con esa pregunta que me está haciendo. Yo le dije, Edgardo, busque ese programa. Le digo, Edgardo, Honduras tiene un solo problema, el más grande, pues el más elevado, el más importante, que si no se resuelve, Honduras va a entrar en una crisis cada vez más profunda. Y ese se llama justicia. En Honduras no hay justicia, Edgardo. Entonces vuelvo al tema. Usted me dice, la revolución es para cambiar la Constitución. Claro, mire, queremos reformar lo más esencial de un Estado que se ha vuelto opresor. Hay que cambiar las leyes, hay que hacer una nueva Constitución de la República. Y ahora hasta el mismo presidente Oliva lo está diciendo, ¿eh? Que hay que hacer una nueva Constitución. Los propios militares, cuando me fueron a sacar a balazos a mí el 28 de junio, porque propuse un cambio en este país, un cambio para beneficiar el desarrollo del país, donde la empresa privada pudiera invertir, donde haya garantías, donde haya totalmente seguridad jurídica, seguridad social, seguridad ciudadana. Cuando propuse un cambio me sacaron a balazo, porque el Estado aquí es eminentemente sectario, conservador, no permite cambios. ¿Han permitido qué cambios? A favor de las élites, a favor de las transnacionales, a favor de los Estados Unidos, a favor de los poderosos. Ese es el cambio que... Pero cambios sociales lo rechazan. Entonces, claro, la propuesta de la Alianza, la propuesta de Libre, inclusive firmada por Salvador, el primer punto era, al tomar el poder del país, la Alianza, lo primero era que llamaba a la democracia participativa, a la consulta popular, la misma que interrumpió el Estado de la cuarta urna para reformar el país y cambiar la correlación de fuerzas, que ya no da resultado. Entonces, usted me habla de cambiar la Constitución. ¿Para eso se requiere un plebiscito, presidente? Sí, no se puede hacer. Es cuarta urna otra vez. Sí. O sea, ¿un plebiscito? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Usted cree que debemos tener una nueva Constitución? ¿Está de acuerdo con crear una nueva Constitución? Algo así. yo estoy de acuerdo en que se convoque al pueblo, pero todas las fuerzas, no, Sí, no claro, una. claro. No es las fuerzas de izquierda, es las fuerzas de derecha, las fuerzas de izquierda, las fuerzas empresariales, las fuerzas de trabajadores, las fuerzas sociales, las fuerzas campesinas, las fuerzas de la sociedad civil. Eso se llama constitución y se llama refundación del país. Y además eso constituye el pacto social en que nacen las naciones. Cuando una sociedad está en crisis, Edgardo, solo hay una salida: reconstruir el pacto social. Mire, cuando en esa época que usted me hizo la entrevista a mí, yo le dije así: Edgardo, aquí la Corte la maneja el Partido Nacional, la Fiscalía la maneja el Partido Nacional. En mi gobierno yo manejo el Poder Ejecutivo y en el Congreso estamos divididos. Este Estado ya no puede funcionar porque se ha roto la armonía entre los poderes. Y dígame cómo se resuelve. En la Sala Constitucional, que era juez y parte, no hay solución. Entonces propongo una salida: consultemos al pueblo, que es la voz de Dios. Sí. Hoy estamos en la misma situación, y más grave hoy, porque ya no hay institucionalidad, porque no hay credibilidad en las instituciones, porque el presidente está desprestigiado totalmente y necesitamos un pacto social nuevo. Entonces no estamos hablando nosotros de elecciones. Muy bien, entonces la respuesta es cambiar la Constitución por otra y a través de una convocatoria, un plebiscito donde participen todas las fuerzas políticas. El plebiscito... Ahora, usted me dice, no queremos nuevas elecciones.
Entonces, No es que no queremos nuevas elecciones. Acláremelo. En estas condiciones no pueden haber nuevas elecciones porque es un absurdo. Es montarse en un matadero electoral. Ganamos con Xiomara, ganamos con Salvador Narrala y el poder lo siguen teniendo los que perdieron. Entonces, ¿para qué nuevas elecciones? No, nosotros queremos un proceso electoral limpio. En estas condiciones no hay ninguna manera. Así que el que hable de candidaturas está fuera de la realidad, está fuera de enfoque. Esas son aspiraciones personales. Honduras necesita una reforma esencial. Me ha dicho dos cosas. Vamos por cambiar la Constitución, es decir, por una nueva Constitución a través de un plebiscito. No es conveniente un nuevo proceso electoral. Y la otra cosa, desde el punto de vista de Salvador Narrala, no sé si usted está de acuerdo con él, una parte de la solución a la crisis es que lo pongan a él de presidente. ¿Usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo que se respete la voluntad popular. Mire, en ninguna parte del mundo usted va a encontrar esta estadística. El 71% de las actas se habían distribuido el 26%. Pero ¿usted cree que es viable eso, poner a Salvador Narrala de presidente ahora? Bueno, es que es viable que respetemos la voluntad popular. Si el pueblo vota porque usted sea presidente, yo vengo y le rindo a usted. ¿Y cómo se podría llegar a eso, presidente? Solo hay una manera. Solo hay una manera. Sentar un precedente en Honduras. Debe de investigarse lo que pasó el 26 de noviembre. Mire, por eso estamos pidiendo un juez internacional, que es un mediador internacional con poder vinculante. Él viene y dice, mire, lo que pasó el 26 de noviembre es esto, esto y esto. Si Salvador es el presidente, tienen que darle la presidencia. Si estamos sobre la verdad, sobre la razón, ahí no podemos inventar. Y si Juan Orlando ganó la presidencia, con el 20% reformó el 70%. Si Juan Orlando ganó la presidencia, nosotros estaríamos dispuestos a reconocerlo. Sabemos que no puede suceder, porque ahí hubo una manipulación perversa de las elecciones. Una resolución de la Asamblea de hoy es de comando de insurrección. ¿Cómo lo debemos entender eso? ¿Cuál sería el papel de estos comandos de insurrección? Bueno, ahí hay un mensaje bien claro. Hemos ganado 2 veces las elecciones después del golpe de Estado. Frente Nacional de Resistencia, Frente contra el Golpe de Estado, Partido Libertad y Refundación, hoy aliado con lo que tiene Salvador del PAC, porque se lo robaron. Como me decía mi mamá, es que ahora se quieren robar a Salvador también, Melmer. Hijo. Entonces, y dicen que se lo quieren robar de la Alianza para el Partido Liberal, ¿es cierto eso? Bueno, eso lo tendría que contestar Luis Zelaya, no su servidor. Pero, ¿qué sabe usted de eso? Yo le estoy diciendo que, bueno, esas son decisiones que tiene que tomar Salvador. El Partido Liberal ha participado en 3 elecciones y cada vez va para abajo, va. De 800,000 votos. Yo saqué 1 millón de votos. Elvin 800. Mauricio Villeda 600. Y Luis Zelaya 400. Entonces, si Salvador se quiere unir con la minoría, es una cuestión específicamente de él. Yo quiero mucho al Partido Liberal, me hizo presidente del Partido Liberal, pero se hicieron golpistas. Con todo respeto al que lleva o que tenemos el mismo apellido, Luis Zelaya, que le agradezco que haya reconocido el triunfo de Salvador y el triunfo de la Alianza. Pero, con todo respeto, está rodeado del golpismo. Entonces no puede salir adelante, Luis. Comando de insurrección, ¿cuál es el mensaje? ¿Para qué son? Es sencillo. Nosotros somos, y eso me lo tiene que reconocer usted. Mire, con el Partido Liberal yo participé en 8 elecciones. 8 elecciones. Ganamos 6 con el Partido Liberal las elecciones. Solo perdimos con Callejas, que fue un verdadero líder. Callejas, no lo puedo ocultar. Callejas definitivamente fue alguien que superó todas las expectativas, porque veníamos de grandes dictaduras y de grandes golpes de Estado. Callejas reformó profundamente el Partido Nacional. Lo amplió, lo hizo abierto. Y nos ganó las elecciones. Y Ricardo Maduro Joyce, que ganó por el conflicto que había entre el Congreso Nacional. Ahí había una división entre los liberales. Ganamos 6 elecciones con el Partido Liberal, de 8. 6 elecciones. O sea, ¿era un partido mayoritario? Claro que sí. ¿Era el partido de las milicias eternamente jóvenes, el Partido Liberal? Claro que sí. ¿Qué lo destruye al Partido Liberal? El golpe de Estado, haber agarrado armas para votar a un presidente de su mismo partido. Y un presidente que tenía mucha aceptación. En ese momento Elvin Santos tenía 54% y Pepe Lobo tenía 27%. Al día siguiente, que Pepe dice que él no va a opinar sobre el golpe porque es un conflicto entre liberales, y Elvin guarda silencio,
Elvin baja a 20 y Pepe sube a 50. Entonces, dígame usted, hoy, Libre, que está construido con las bases del Partido Liberal, con los principios del Partido Liberal, antimilitarista, antigolpes de Estado, antirrepresión. Libre es un partido de la esperanza en este país. ¿Cuál es el mensaje de los comandos? Ganamos con Xiomara. ¿Cuáles son el mensaje de los comandos de insurrección? Sí, ahí va la respuesta. Ganamos con Xiomara con Libre. Ganamos con Salvador Narrala, con Libre y Pino, ya unidos. Entonces yo le pregunto, nosotros podemos ganar otras elecciones, aún con el fraude podemos ganar otras elecciones. ¿Con quién? Podemos ganar, estamos hablando de Libre en este momento. ¿Pero con quién? Podemos ganar las elecciones. Ya lo demostramos, lo hemos ganado. En este caso, ¿con quién sería? Entonces, ya probó con doña Xiomara, con Salvador Narrala, ¿quién sería? Entonces yo le contesto lo de los comandos insurreccionales. ¿Pero de qué sirve? Ganamos las elecciones y se roban las elecciones. Entonces, ¿comandos de insurrección para proteger las elecciones? Entonces los comandos insurreccionales que lo garantiza la Constitución de la República, el artículo 3. ¿Son para? Son con el único objetivo de defender específicamente al pueblo en sus derechos para la toma del poder de la nación hondureña. Y lo hacemos con no violencia. Estamos organizando 300.000 personas, más fuerte que los militares, más fuerte que los policías, más fuerte que toda esa parafernalia del poder. ¿Tomas de vías públicas significa esto? Cuando usted me dice toma del poder, ¿es ahora o para las próximas elecciones? Ahí hay una confusión muy grande porque se cree. Mire, ¿qué le queda al pueblo cuando las instituciones no responden? ¿Qué le queda al pueblo cuando las leyes están a favor de privilegios de ciertos grupos? ¿Qué le queda al pueblo cuando las Fuerzas Armadas están en contra del pueblo y lo reprime? ¿A dónde vamos a apelar? A la Corte. Imagínense, a la Fiscalía. ¿A dónde vamos a apelar nosotros? A los organismos internacionales que se apegan siempre al poder. ¿Qué le queda al pueblo? La calle. La calle es un poder en una sociedad. Entonces la pregunta es, través de estos comandos de insurrección, ¿Libre vuelve a las calles? Pero la calle es esto que estamos haciendo con usted. Nosotros aquí no somos gobierno, ni usted ni yo. Calle es medios de comunicación, calle es redes, calle es sociedad civil, calle es templos en las iglesias, calles es organizaciones campesinas, organizaciones sociales, sindicatos, trabajadores. Es pueblo, es barrios, es aldeas, es caseríos, no solo meeting. Pero ¿por qué comandos de insurrección para las calles y con otros sectores a los cuales usted hace referencia, si hay un diálogo en las Naciones Unidas y hay un diálogo que convocó en el Congreso Nacional, en el cual incluso uno de sus más participativos diputados del Libre, Jorge Cáliz, preside una comisión, que es la Comisión Constitucional y de Consultas? Es decir, hay dos convocatorias ahí, la que se lleva a cabo en Naciones Unidas y la otra que inició en el Congreso Nacional esta semana. Eso es lo bueno de estar con un buen periodista que trata de confundir al invitado. No, de ninguna manera. Yo solo quiero plantear las distintas opciones que hay y que usted diga por cuál se va. Entonces, mire... Contésteme después de la pausa comercial. Tengo que ir a un corte. Bueno, pues, ya regreso. Okay. Perfecto. Presidente Zelaya, gracias por acompañarnos esta noche. Estamos en vivo en 30-30. Presidente, usted me decía sobre el tema del diálogo. Sí. Hay uno que se está llevando a cabo a través de la mediación de Naciones Unidas, un prediálogo, una conversación, independientemente cómo lo quiera calificar. Y han participado representantes del Partido Nacional, del Gobierno, del Partido Liberal, del PINU y de Salvador Narrala. Y esta semana hubo una reunión en el Congreso Nacional donde participaron diputados de las distintas bancadas. Incluso se nombraron algunas comisiones en las que Jorge Cáliz, diputado Libre, preside la comisión sobre temas constitucionales y consultas. ¿Usted está de acuerdo que continúe ese diálogo en el Congreso Nacional? ¿Sí o no? No. No estoy de acuerdo con el procedimiento del diálogo. Soy una persona igual que Libre, igual que la Alianza, igual que Salvador Narrala, somos personas de diálogo. Porque lo demostramos. Mire, aún en el golpe de Estado nombré comisiones para dialogar con los que me sacaron a balazos a mí. O sea, nadie puede dudar que yo tengo capacidad de diálogo. Toda mi vida, durante 37 años de política, he dialogado.
y he hablado. Nada más que también aprendo lecciones de la historia, Edgardo. Imagínense que Estados Unidos dice, reconozco los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones, dice. Eso lo dijo públicamente el Departamento de Estado. Pero le pedimos al presidente que dialogue. Entonces Juan Orlando está haciendo ese diálogo obligado por los Estados Unidos, por la opinión de los Estados Unidos. ¿Cuál diálogo está haciendo el presidente Hernández? Él inició un diálogo, dijo, y invitó miembros de la sociedad civil, empezó un diálogo con la gente. Pero yo entiendo que el de Naciones Unidas fue solicitado por Libre y Salvador Narrala, sí, el nombre de la alianza. Si le hablo del origen del diálogo para que mire de dónde surge. Bueno. Entonces, después aparece, bueno, la crítica que hubo contra Juan Orlando fue dura y específica y clara. Señor Juan Orlando Hernández, usted no tiene ningún diálogo. Usted está hablando con la gente que le sirve a usted y que usted mismo lo tiene financiado. Tiene que hacer un diálogo con la oposición. Entonces apareció Luis Zelaya, eso ya es, no sé, puede que sea iniciativa de él. Luis Zelaya con Salvador Narrala y Juan Orlando, los tres firmaron una carta, cada uno en momentos diferentes, para Naciones Unidas, para emprender el diálogo con la oposición. Yo le dije a Salvador, mira, te van a engañar, Salvador, porque Naciones Unidas tiene que reconocer a este gobierno porque se lo va a ordenar en cierta forma. ¿Usted no estaba de acuerdo? No, jamás, porque yo sé que eso es un engaño. Estuve de acuerdo. O sea que en ese caso Narrala se disparó solo. Bueno, Narrala es el presidente electo de los hondureños, él puede tomar sus decisiones en ese caso. Yo simplemente soy alguien que coordino una alianza que ganamos las elecciones. Y ahí me ubico, ahí déjeme específicamente en ese campo. Coordinador de un esfuerzo colectivo, necesidad histórica del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el diálogo? Yo hablé con Igor Garafulic, y lo respeto y lo saludo que esté en Chile hoy, y me dijo él, mire, usted tiene condiciones para el diálogo. Yo puse condiciones para el diálogo con la alianza, la firmó Salvador y Guillermo Valle. Aquí ha venido Luis Zelaya y Salvador Narrala a solicitarme que invite a Eval Díaz para un diálogo. Entonces yo simplemente estoy sirviendo a estas solicitudes, presidente, me dijo. En ese sentido, ellos solicitaron ese diálogo. Ese diálogo de Igor lo solicitó la oposición. Sí. No fue el gobierno el que lo solicitó. Solicitaron que viniera Igor Garafulic, los tres, pero el inicio del diálogo fueron solicitados por ellos. Yo lo denuncié inmediatamente, dije, no estoy de acuerdo, van a engañar a Salvador, van a engañar a Luis, el gobierno no va a ceder, usted nunca va a dialogar, Edgardo, con alguien que desde entrada le dice, mira, si querés hablar sobre la presidencia, esta es mía, aquí no vengas a hablar. Y si querés hablar sobre un fraude, ahí están los juzgados, ahí están las cortes de justicia, ahí están los tribunales. Conmigo no vas a hablar ni de fraude, ni de la presidencia. Entonces, ¿para qué voy a dialogar yo con Juan Orlando? Es ridículo, absurdo, es un insulto a la demanda del pueblo que quieren discutir sobre lo que pasó el 26 de noviembre. Entonces, yo denuncié eso. Entonces, no me pida que crea en algo que considero que es una estrategia. ¿Usted no cree en ese diálogo que está siendo auspiciado, patrocinado por Naciones Unidas? Absolutamente. Para nada, respeto a Igor, respeto a Naciones Unidas y creo que él puede ser un gran facilitador entre lo que nosotros propusimos. Y a raíz de la asamblea de hoy, ¿Narrala también toma la decisión de retirar a sus representantes de ese diálogo en Naciones Unidas? Mire, es que aquí el único nacionalista, y se lo voy a decir con solvencia, y no importa las críticas, hágamelas. Yo estoy blindado ante la calumnia y la injuria. El único nacionalista que ha dicho la verdad, desde que ganó desde que se dieron las elecciones, desde que ganó Salvador Narrala hasta la fecha, el único nacionalista que ha dicho la verdad es el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Mauricio Oliva dijo claramente, y se lo dijo, como dice usted, a Jorge Cálix, se lo dijo a la bancada que han platicado con él, y se lo dijo ahora a Igor Garafulic, se lo dijo a la gente de Salvador Narrala, a la gente de Luis Zelaya y a todos los partidos de maletín que convocó él, con todo respeto a esos partidos, que tiene más seguidores un taxista que algunos de ellos. Les dijo así, el gobierno no está dispuesto ni a crear
un mediador encima de la Constitución y encima del Congreso vinculante, porque un mediador vinculante está encima de esas instituciones, ni está dispuesto a discutir el tema del fraude, porque ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es gobernar el país. Entonces, ante confesión de parte, relevo de prueba. Salvador se retiró inmediatamente. Lo que yo le había dicho, él lo entendió cuando lo dijo Oliva. Oliva, yo le agradezco que haya aclarado esto, porque viven en un show mediático, dicen un pedacito, el otro funcionario habla, sacan un titular, manipulan la matriz mediática, y la gente vive en una inmensa confusión. Entonces, el diálogo en Naciones Unidas ya no ha participado Libre, porque usted nunca creyó en ese, y ya ahora Narrala tampoco va a participar. No, yo más bien felicité a Salvador Narrala. Por esa decisión de retirar a su representante. Mire, Salvador es un hombre eficiente en el manejo de su propia vida. Y se metió a política con buenas intenciones. Pero, lógicamente, cuando él prueba, agota pues realmente todos los recursos posibles y mira que todo es una mentira, un engaño, una farsa contra el pueblo para seguir imponiendo un modelo neoliberal, explotador, marginal que hace más pobres a los pobres, entonces Salvador anuncia que no va a continuar en ese engaño. Nosotros quisiéramos... Estamos hablando de Naciones Unidas. Sí, no quiero descalificar a Naciones Unidas, porque ¿qué papel puede jugar Naciones Unidas? Todavía lo puede jugar Igor Garafuli cuando venga de Chile. ¿En qué condiciones? ¿Qué papel puede jugar? Si sabe que las condiciones de la alianza es que venga un mediador internacional vinculante y sabe que el gobierno no acepta eso, ¿para qué nos lleva a una mesa? Yo le he propuesto a Igor Garafuli. Mire, Igor, nosotros no vamos a hablar con la dictadura porque es legitimarla, porque es darle un respaldo a la dictadura, ni con sus colaboradores, ni con sus empleados, ni con sus asesores. Eso no quiere decir que no nos dirijamos la palabra. Eso no quiere decir que no nos saludemos cuando nos encontramos o que me mande razones como me las ha mandado Eval Díaz. Eval Díaz la vez pasada me habló por teléfono. Creo que fue en los primeros días de enero. Me dijo, presidente, quiero hablar con usted. Le digo, mire, nosotros tenemos una decisión de no hablar con el gobierno de Juan Orlando porque no lo reconocemos y creemos que es legitimarlo. Si yo lo acepto a usted como gobierno, lo estoy reconociendo. Yo no puedo hacer esto. Hable con los diputados del Congreso Nacional, que es un poder que nosotros sí reconocemos. Entonces, ¿qué papel puede jugar Igor Garafuli? Él perfectamente puede ir a hablar con Juan Orlando, porque es el representante de Naciones Unidas, y además Juan Orlando le mandó a hablar. Él puede hablar con ellos. Y de ahí hablar con nosotros. Y de ahí hablar con Luis Zelaya, o hablar con quien quiera, con la sociedad civil, con las iglesias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que logremos un punto de coincidencia. Pero no me meta a mí a hablar con quien ya me dijo en todos los medios de comunicación, y ya lo dijo el propio presidente Oliva, que no van a discutir ni el tema del fraude ni el tema de la presidencia de la República. Bueno, eso en cuanto a Naciones Unidas. Claro. Ahora vamos a la convocatoria del Congreso Nacional. ¿Los diputados de Libre van a seguir participando en ese diálogo que se abrió esta semana en el Congreso, en el cual Jorge Cálix, diputado de Libre, preside una de las comisiones? Mire, Libre hizo una alianza con Pino y armó lo que nosotros conocemos como la alianza de oposición contra la dictadura a nivel presidencial. Xiomara, primer designada, Guillermo Valle, segundo designado, Belinda Martínez, tercer designado, Salvador Narrala, candidato de la alianza de oposición contra la dictadura. Salvador Narrala nunca ha sido un candidato independiente, ni un candidato de un partido, ha sido candidato de una alianza de partidos políticos. Entonces se debe precisamente a la organización de esa alianza. O sea que nosotros con él actuamos pues en consenso, es la única forma de operar cuando usted tiene una alianza de partidos políticos. En ese sentido, nosotros no impugnamos las elecciones del Congreso Nacional, no las impugnamos. Impugnamos las elecciones del Poder Ejecutivo, porque la alianza es presidencialista, es presidencial. Impugnamos las elecciones de Juan Orlando. Juan Orlando perdió las elecciones, pueblo hondureño. La ganó Salvador, Alejandro, César Narrala, Salún y la alianza de oposición, con el 71% de las actas. Nosotros teníamos tendencias favorables en todos los departamentos. ¿Cómo es que con el 20 vencen el 71? Eso es un fraude aquí y en Roma, en China, hace 1000 años, y hoy todos los organismos
de estadísticas, de análisis, de estudios científicos, técnicos en el mundo declararon que en Honduras había un fraude. Ni un presidente vino a la toma de posesión de Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Precisamente porque le piden diálogo. Para buscar que medio enderece y pueda gobernar la nación donde el 80% esté en contra de él. Entonces ahora usted me habla del Congreso Nacional. El Congreso Nacional, la alianza no lo impugnó. No es que no hay irregularidades, no es que no hubiera un problema. En algunos departamentos, yo le puedo traer aquí las estadísticas, en algunos departamentos hay inflación de votos, pero no lo impugnamos, tomamos una decisión. Vamos a integrar el Congreso Nacional de la República. Tenemos 30 diputados y el Pino tiene 3 del PAC y 1 del Pino, 4, son 34 diputados. El Partido Nacional creo que tiene 26, 27 y el Partido Nacional 60 o 61. Tomamos una decisión, entonces ahí estamos integrando comisiones, ahí estamos. O sea, ¿va a continuar Libre en ese diálogo en el Congreso? Libre va a continuar dando la lucha en el Congreso Nacional y los diputados del Congreso Nacional tienen que cuidarse porque ahí les tienden trampitas como la de los 50.000 y la de los 25.000. No, pero ya los diputados decidieron que eso va para las víctimas. Ya eso ya me lo va a explicar porque yo creo que es importante aclararlo, eso, lo de los 50.000 empiras y los subsidios. Pero lo vamos a hacer después del corte comercial. Entonces, la respuesta a la pregunta, presidente Zelaya, es: ¿los diputados de Libre van a continuar en este diálogo en el Congreso? ¿Sí o no? Los diputados de Libre van a continuar integrando las comisiones en el Congreso. Si hay una comisión con el mentado diálogo, fíjese bien, para hablar sobre ese diálogo falso que no quiere investigar el fraude y no quiere investigar la presidencia de la República en su legítimo derecho, nosotros en ninguna comisión de diálogo vamos a participar, ni en el Congreso ni acá. Pero ahora sí hay comisiones legislativas para revisar reformas legales, reformas constitucionales, todo tipo de reformas. Nosotros estamos en la obligación de participar, pero no en diálogo. Diálogo, yo se lo digo hoy a Jorge Cali, si me está viendo aquí en televisión, porque me acaba de poner un mensaje. Le digo: Jorge, usted como primer vocero de la bancada, si usted lo invitan a participar en una comisión para reformas constitucionales, creo que es la que le han invitado. Nosotros ocupamos varias reformas constitucionales en Honduras, participe. No tengo ningún problema en ese sentido. Pero si le dicen que es en un diálogo nacional para engañar al pueblo hondureño y para mirarle la cara de bobos a un montón, no participe en una comisión de diálogo. Esa es mi opinión. Yo respeto la opinión de la bancada también. Muy bien, vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, ¿por cuál tema se decanta usted? Si ponemos tenemos un rótulo ahí, presidente, ¿cuál cree usted que es el tema pendiente desde el punto de vista político electoral que se debe resolver lo más pronto posible? ¿Reglamentar la reelección? ¿Legalizar la reelección? ¿Segunda vuelta? ¿Que Libre tenga un miembro en el Tribunal Supremo Electoral? ¿O ciudadanizar las mesas electorales? ¿Cuál cree usted que es la más importante? Entre esas, ¿sí? Reglamentar lo ilegal no se puede. ¿El otro cuál es? ¿Legalizar la reelección? El tema reelección puede legalizarse a través de un plebiscito o de un referéndum para que el pueblo se pronuncie a favor o en contra. Yo presenté una planilla al tribunal, una papeleta. Presidente, usted dice, y no la aceptaron. Dice, reglamentar la reelección no, pero dice, legalizar la reelección sí es un tema que debemos abordar, ya sea plebiscito o referéndum. Eso es solo en consulta popular. Correcto, pero ¿está de acuerdo que se haga? Estoy de acuerdo que se consulte al pueblo, que aquí no se quiere consultar. ¿Está de acuerdo que se consulte al pueblo para legalizar la reelección, sí o no? Estoy de acuerdo que se le pregunte al pueblo si quiere la reelección, sí o no. Sí, usted está de acuerdo entonces. Que se le pregunte. ¿Está de acuerdo o no con una segunda vuelta? Claro que sí, totalmente. Aquí las elecciones son un fraude precisamente. ¿Quiere que el Tribunal Supremo Electoral tenga un miembro de Libre? Claro que sí, tenemos el derecho. Y el acuerdo de Cartagena, que aquí lo ando, mire, sí. Aquí está, dice que fíjate bien, desde el 2011 dice el acuerdo de Cartagena. Porque hay otra propuesta, presidente, de despolitizar el Tribunal Supremo Electoral y que sea gente que no esté ligada a los partidos. Pues lo van a traer de la luna. Sí, exacto. Entonces, porque si me usted dicen dice legalizar la reelección con un plebiscito, segunda vuelta sí, miembro de Libre en el Tribunal Supremo Electoral sí. Miembro de Libre
tiene que estar en el Tribunal Supremo de Elecciones ¿Y la desde otra? el Acuerdo de Cartagena ¿Y que el no otro? lo quieren cumplir. Y el otro, ciudadanizar las mesas electorales, ¿usted está de acuerdo? ¿Con quitar los representantes de los partidos políticos en la mesa electoral? Bueno, si a mí me dejan escoger a los ciudadanos que van a integrar las mesas electorales, pues yo no tengo ningún problema, pero si lo va a escoger el Partido Nacional es absurdo, es ridículo. ¿Usted quiere ciudadanizar las mesas electorales o que sean representantes de los partidos los que estén en la mesa electoral? De los partidos que sacan votos deberían estar en las mesas electorales, de los que sacan votos. De esos partidos que no sacan votos, mire, nosotros deberíamos... Un momentito, 3 cosas puntuales entonces De ha ir- dicho usted esta noche con respecto a estos temas políticos electorales pendientes de discusión. Legalizar la reelección. Claro, a través de un plebiscito referéndum. Claro. No, yo no digo... Sí, yo pero no legalizar hablo la de- reelección. Si yo no participé precisamente porque estoy en desacuerdo con la sentencia que aprobó la reelección. Correcto, pero usted dice que hay que legalizar la reelección a través de un plebiscito yo- o referéndum, no. que se le consulte. No, yo digo que el tema de reelección se le tiene que preguntar Claro, al pueblo. Si el claro, pueblo dice que para no, legalizarla o no. si el pueblo dice que Claro. no, entonces no Hasta hay, ahí nomás llega no hay la cosa. reelección. Muy bien. ¿Usted está de acuerdo con la reelección? ¿Usted como político, como Es que la persona, reelección- como demócrata, que si usted se define, está de acuerdo? Mire, es que la reelección no es el problema en Honduras, es cómo la aprobaron el problema de Ah, entonces Honduras. el problema no es para usted la reelección No, debería no, no. existir. No, la reelección es un asunto que le compete al pueblo, no le compete al ciudadano. O sea, usted no puede decir- ¿Usted en esa consulta votaría a favor o en contra de la reelección presidencial? Bueno, es que para nosotros ese tema... No, yo estoy, ese es pero un usted te- votaría a favor o en contra. Ese es un tema de casa presidencial. No, pero para independientemente, nosotros... usted dice, yo estoy de acuerdo con que se le consulte al pueblo a través de un plebiscito, un referéndum, por el tema de la reelección. Yo le pregunto, ¿usted votaría a favor o en contra? Nosotros tenemos una sola política con respecto a ese camino. Y las instituciones del Estado tenían prohibido hablar del tema. Fíjese, solo mencionarlo. No, lo presidente, tenían pero es que es sencillo, prohibido. solo Entonces, dígame si votaría a favor o en contra. No, porque eso es como Nostradamus, ¿va? Si acaso se diera la pregunta, pues sí, ¿cómo si votaría usted? usted? Sí, ¿cómo votaría usted? Sí. Yo votaría por la refundación nacional, votaría por crear patria libre, independiente, soberana, para que el pueblo tuviera el poder en Honduras, que nunca se lo quieren dar. Estamos El de- tema de reelección es un tema del presidente de la República que se ha impuesto aquí. pero ya no debería de ser así desde su punto de vista, porque tiene que ser un tema del pueblo a través de un plebiscito o referéndum. El tema de la reelección en Honduras es ilegal absolutamente. Y la única forma en que se puede tratar ese tema es el día que el Estado decida. Vuelvo y repito, Consultar si se hace un al plebiscito o un referéndum, ¿usted votaría a favor o en contra de la reelección presidencial? Y ¿Usted diría sí o no? Y si se cae la luna, ¿qué va a hacer No, no. Edgardo Melgar? Presidente. O sea, estamos hablando Es del que futuro. estamos hablando de opciones totalmente distintas. Esto usted lo viene planteando y usted lo viene discutiendo hace tiempo. Y usted no es un político improvisado, usted es un hombre que hace las cosas de forma planificada. ¿Por qué no me pregunta? En cuanto a este tema, Hoy, dígame, ¿cuál es su posición hoy? si se hace un plebiscito, sobre el tema ¿cómo reelección. votaría? Hoy, ¿cuál es nuestra posición? La reelección es ilegal. La reelección atropelló la Constitución, atropelló todo el sistema jurídico y nos metió en una crisis electoral tan grande ahorita que el país ha perdido inversión, Presidente, ha pero es que perdido ¿sabe Estado qué de pasa? Derecho. Cuando Entonces- usted no contesta, entonces, cuando usted no contesta, presidente, y cuando sí o no, Edgardo- entonces queda la duda de que, ¿por qué no contestó el líder político de la Alianza, el líder político del Libre sobre esto? Pues, ¿por qué no tiene una posición definida sobre este particular? La pregunta, en la consulta a través de un plebiscito, un referente, ¿está usted de acuerdo con la reelección presidencial? ¿Su voto es sí o no? Si a usted hoy Televicentro le dice Edgardo Melgar, Edgardo Melgar, presidente, usted pasa frente a frente. no cambiemos la cosa. No, por eso sí, le pregunta, no. usted pasa Si frente yo a inicié frente, frente a frente, ese no es problema. y Renato pasa Sí, aquí. sí. No, Entonces, presidente. ¿usted cree que puede suceder eso? Claro que puede suceder. Bueno, es decir, y- el tema de ¿y la cuál sería reelección su fue- posición? ¿Usted pasaría yo le pregunté frente a primero y frente? después le contesto yo. ¿Usted Va, pues pasaría yo le frente a contesto frente? después, usted me contesta primero. Yo hice la pregunta primero. Vuelva a hacer la pregunta.
¿Usted votaría sí o no a favor de la reelección presidencial en una consulta popular? Si hubiera una consulta popular, sí. Bueno, deje que la aprueben la consulta popular. Nosotros hoy estamos en contra del sistema que aprobó la reelección en Honduras. Entonces, y no podemos pronunciarnos sobre ¿sabe una qué pasa? situación hipotética. Eso deja la posibilidad de que se den varias interpretaciones de lo que usted no está contestando. Imagínese, no, yo le estoy contestando sobre la realidad, pero no, yo le estoy contestando una pregunta. No soy Walter Mercado para estar hablando del futuro de Honduras. Fíjese que sí me contesta. No, es que fíjese que también es hipotético la segunda vuelta y usted dice que sí. También es hipotético lo del tribunal, del miembro del LIBRE en el Tribunal Supremo Electoral y usted me dice que sí. También es hipotético la posibilidad de ciudadanizar las mesas electorales y usted me dice que no, que deben ser representantes de los partidos políticos. Entonces, sobre el tema de legalizar o no la reelección, porque no me contesta. La segunda vuelta no es hipotética, esa es una exigencia de derechos del pueblo, de la democracia en todas partes del mundo. No puede venir una persona a ser electa con el 20% como Juan Orlando. Le gano el reto, yo le contesto su pregunta y después, pero primero conteste usted. La integración de LIBRE en el Tribunal Supremo de Elecciones, que está mandado aquí en el Acuerdo de Cartagena, no es hipotético, esa es una realidad nacional. Que se ciudadanicen las mesas, eso es un atentado contra los partidos que... El único representante que tenemos en este proceso está en las mesas y quieren quitarnos también al único representante. Eso no es hipotético. Pero claro que es hipotético porque se puede dar o no se puede dar. Entonces, lo que sí es hipotético es que Juan Orlando decida que va a hacer una consulta sobre la reelección. ¿Sí o no? Mire, apostemos algo. Lo voy a apostar con usted. Le apuesto todo lo que quiera. Que Juan Orlando primero lo sacan de ahí con el acta de función, que consultarle al pueblo si es legal o ilegal la reelección, porque la va a perder. El pueblo le va a contestar que se vaya. Entonces, usted me pregunta qué pasaría en ese sentido. Si Juan Orlando hoy pregunta si la reelección es legal o es ilegal, mi voto es, si hoy pregunta, es que la reelección es ilegal y que tiene que dejar la presidencia de la República. Muy bien, usted ya dijo su voto en una situación hipotética en el dado caso que se preguntara hoy. Entonces yo le pregunto, si se preguntara hoy, ¿está de acuerdo usted con la reelección presidencial a través de un plebiscito o referéndum, sí o no? Hoy. Sí, deje que se apruebe el plebiscito, porque si hoy se pregunta sobre la reelección presidencial, mi posición es que es ilegal y que el pueblo hondureño iría en contra de ese proceso de reelección. Además, le voy a decir una cosa. Pero fíjate que usted se adelanta a decir algo, dice que no es Nostradamus, que no es Walter Mercado, y se adelanta a decir cómo respondería la gente en el caso de que la pregunta se hiciera hoy. No, yo dije mi opinión. No, pero te dice ¿Cuál es mi opinión? Que no. No, la gente, yo supongo... Bueno, y eso, ya, entonces es lo mismo. Lo mismo es en el dado caso, que hay un plebiscito o referendo, y la pregunta es, ¿estaría de acuerdo usted que una nueva constitución de la República, o como sea, se legalice la reelección, sí o no? La reelección es ilegal, pueblo hondureño. Y hablar de la reelección es el tema de Juan Orlando, es como hablar del diálogo, es el tema de Juan Orlando. La posición de nosotros es que precisamente este Estado, que ya no funciona, que ha colapsado, que sus instituciones no tienen credibilidad, que el presidente no tiene credibilidad, debe ser reformado a través de un proceso, en este momento, que lo hemos llamado un proceso popular de organizar al pueblo. 300.000 personas organizadas en comandos insurreccionales para luchar por el poder del país. ¿Por qué los diputados del IRA aceptaron 50.000 lempiras antes de irse de Semana Santa? Ya los devolvieron, ya hicieron un comunicado. La decisión ya la tomaron, ya hoy la anunciaron, hoy se aprobó en esa asamblea. El comunicado dice que, en mi opinión, para ir puntual, así como a usted le gusta. Por favor, es por razón de tiempo, presidente, no es tanto porque a mí me gusta, sino que por razón de tiempo. Ese dinero va para las víctimas de los asesinados por la dictadura y va para las víctimas de los que están presos por la dictadura. Todos los diputados van a entregar a un fondo que lo va a manejar una ¿Y si ya lo entregaron, presidente, en alguna ayuda o algo? Bueno, pero ellos siguen teniendo sueldos, lo van a agarrar de sus sueldos, lo van a agarrar de su patrimonio. ¿Quién va a chequear que eso se haga así? Una comisión de derechos humanos se va a buscar la más honorable, la más reconocida y ellos van para garantizar que eso ocurra. Van a manejar. ¿Presidente ya recibió algún fondo libre de la deuda política? Sí, ya recibimos una pequeña cantidad porque, dice, la vez pasada estuvieron 3 años ya vamos a hablar para darnos. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Presidente, usted ya aclaró el tema de los subsidios que recibieron los diputados del LIBRE antes de Semana Santa. Sí. Subsidios que no tenemos que, creo yo, satanizar, o que usted cree que sí, no, ¿verdad?
Un Porque diputado tiene derecho a hacer trámites. Y tiene muchos compromisos. No, pero y no apoyo. puede, un diputado no puede recibir fondos para él. No puede por recibir supuesto. fondos para, La pregunta que le hago, para un grupo. dice usted que estos No, 50.000 para la lempiras comunidad que puede recibieron, recibir. sí, de 50.000 lempiras los van a destinar para los familiares, Las de los familiares de detenidos las víctimas. y personas que han fallecido en esta claro, situación que se claro dio después de son las elecciones. 2.5 millones. Y de ahora en adelante, si reciben, 250.000. y los subsidios que reciban de ahora en adelante, Tiene que ser, mire, hay un procedimiento, tiene que ser para la comunidad y el cheque debe salir para la comunidad. O sea, el cheque debe salir para la comunidad o que sea, pide. ¿está de acuerdo entonces que esos subsidios los sigan recibiendo los diputados de Libre bajo esa condición? Reglamentado. Si es para la comunidad, el cheque sale para el patronato, sale para la iglesia, sale para la organización de la Sí. comunidad que hace la Ahí está de acuerdo gestión. usted. El diputado gestiona, Sí. el diputado lleva ese fondo, pero a nombre de la comunidad. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Le decía sobre la deuda política. Hay unos datos oficiales que yo quiero Sí, compartir hay con unos usted, datos. amables televidentes. Dice, Sí. la deuda política, por ejemplo, en el caso de Alianza Libre y Pinu. ¿Cuál fue el total de la deuda política a favor de Libre y Pinu? 53.451.766.18 lempiras. Pero se les dio un anticipo de 25 millones y pico. Tenía un saldo a pagar de 28 millones después de las elecciones. Cuando me refiero a anticipo es antes de las elecciones. Se le dio a la Alianza Libre Pinu 25 millones. Después de las elecciones hay un saldo a pagar de 28 millones y pico. Pero ahora, en el 2 de abril de 2018, se le dieron 6.5 millones, 6.500.000 lempiras a la Alianza Libre y Pinu. Pendiente a pagar 21.753.675.53. Entonces, el total de la deuda política, es decir, la deuda política se saca por cada voto obtenido, creo que es un valor de 39 lempiras. Entonces, es un total de 53 millones. Presidente, el 2 de abril recibieron 6.5. Y entiendo que hubo un acuerdo entre usted y el señor Valle, presidente del Pinu, de que la distribución de los porcentajes iba a ser de acuerdo a las marcas por diputados. El resultado fue 83% de esa deuda política para Libre y un 17%, ahí está. Por ejemplo, el total de la deuda política, 83.81 va para Libre, 16.19 va para el Pinu. El abono del 2 de abril, por ejemplo, fue de 6.5 millones, 500 millones. Libre recibió poco más de 5 millones y Pinu poco más de 1 millón. La pregunta, ¿qué está haciendo Libre con ese dinero? Vuelva a esto que le mandó el Tribunal de Elecciones. ¿Al dato general? Sí, al dato general. Pongámoslo, ahí está. Bueno. Saldo a pagar, dice. O sea, ese saldo Después de las elecciones. lo debe el Estado. Sí, pero de esos 28 le pagaron ya 6.500.000 lempiras. Sí, déjeme contestar. Sí. Mire, saldo a pagar, 28 millones. De esos 28 millones, hay una cuenta para el Pino y hay una cuenta para Libre. Estamos Sí, claros, ¿va? sí. Y después, de esos 28 millones, Libre debe todo el proceso de elecciones, por eso se llama deuda política. ¿Ah, sí? El proceso de elecciones, que dura 6 meses, ya se reportó a la fiscalización de partidos políticos. Hay una institución que Sí. fiscaliza los partidos ¿Ese dinero es políticos. para pagar qué, presidente? ¿Qué va a hacer con ese dinero? No es que ese dinero no existe, es deuda. No, por eso, pero O sea- cuando se lo dieron, ¿qué hizo usted? ¿Pagó deudas? No, es que no me lo han dado. No, esos No, 6.5 ya le dieron. Le dieron... Bueno, pero déjeme contestarle, Sí. Melgar, porque está hablando de números. No, Los por eso. números no engañan a nadie. No, por eso. Mire, ¿Qué hizo usted qué hizo Libre con ese dinero que le dieron? ganar las elecciones, No, presidente, las que le dieron ahorita el 2 de abril. pagar las deudas. Es por eso se llama deuda política. Exactamente. Estamos pagando las deudas. Le estoy dando la oportunidad que diga usted qué hizo con ese dinero. Sí, pero es que usted, estamos como el tema de la reelección, que como no le gusta mi respuesta. No, entonces no es que no me la guste, presidente, es acepta. que no hay respuesta. Claro que sí. No, no hay. Claro que sí. No, ahora contésteme usted qué hizo con ese dinero. Estamos como el interrogatorio de Lula. Pagar deudas. Estoy ¿A pagando bancos? deudas. ¿A bancos? A bancos. Sí. No, no sé. No, y no le estoy No, informando del tribunal dígame a usted. pues. No, dígame usted. Claro, estamos pagando deudas a bancos. Deudas que se adquirieron en la campaña, porque como ellos dan un anticipo nada más, con ese anticipo de poquitos millones, como usted mira ahí, le ganamos las elecciones a Juan Orlando Hernández y al Partido Liberal. ¿Cuál es el Le banco, ganamos que, las más, elecciones ¿cuál es el banco que más le prestó? al bipartidismo. No, los bancos que a nosotros nos financian son varios bancos. Y nos financian con respecto a esa deuda. Entonces, cuando recibimos la deuda, empezamos a pagarle a los bancos. Y se ha respetado ese convenio con Pinu, 83%. Claro que sí. Así- Es que eso no se respeta, eso simplemente se tiene que cumplir en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Entiendes? No sé por qué
Yo le quedé debiendo a Ferrari de las elecciones pasadas. Fíjate bien, le quedé debiendo 5 millones de pesos de lempiras. ¿Sabe cuánto tiempo tardó el tribunal y el propio Juan Orlando Hernández en pagarnos la deuda del 2013? Casi 4 años. No, y ahorita le debe 21 millones. Por eso, Sí. y son deuda. Sí, sí, correcto. Pregúntele a José Rafael Ferrari en Televicentro. Cuando nos pagaron después de 3 años, vine yo aquí en Televicentro y le dije, mire, José Rafael, aquí están los primeros 2 millones, aquí están los otros 2 millones, hasta que culminamos el pago de la deuda. Todavía quedaron unos intereses ahí. Son una campaña política. ¿Qué se hace con una campaña política? Movilizaciones, viajes, toda es la campaña política de Salvador Narrala. ¿Cómo cree que ganamos con esa miseria de millones a los miles de millones que maneja el gobierno? A todo lo que saquearon del Seguro Social, a todo lo que han saqueado de este país, a la deuda externa que han expoliado este país con la deuda externa. Nosotros enfrentamos eso con esa miseria que da el Tribunal Supremo de Elecciones, digo yo en relación a la cantidad exorbitante que gasta el Partido Nacional en su campaña política. Muy bien. Entonces, más bien deberían de darnos un premio de reconocimiento que con solo, miren, no recibimos, déjeme aclarar, no recibimos un solo centavo, fíjate bien, y lo digo aquí en las cámaras, ni un solo centavo de la empresa privada. Le ofrecieron a Salvador Narrala, pero cuando íbamos a las reuniones de empresa privada, ¿sabe qué le decían a Salvador? Mira, Salvador, no te podemos dar, porque tenemos temor que Juan Orlando nos persiga. Tenemos temor que Juan Orlando nos persiga. No recibimos libre, la alianza no recibió un peso partido a la mitad. Solo recibimos el dinero que nos está dando el Estado, contado, fiscalizado, el dinero centavo por centavo que tenemos que reportar al Estado. Con ese dinero le ganamos las elecciones al bipartidismo y estamos cambiando la historia con ese simple centavo que nos dan en el transcurso de los años. Hoy estamos pagando una deuda. Todas las deudas de la campaña de Salvador, gran parte están pendientes en los bancos, están pendientes en medios de comunicación, en por los ejemplo, medios también, de comunicación, claro. Y están pendientes en los organismos que nos asesoraron. Muy bien. Están pendientes, bueno, claro que sí. No quiero que se moleste el presidente por esto, pero le doy la oportunidad que usted lo explique porque yo creo que es oportuno. Es que yo creo que usted es el que se molesta. No, pero no, claro que sí, porque le estoy dando la respuesta. No, ¿cómo voy a molestar? Le estoy dando la respuesta. De ninguna manera. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Pagar deudas. Entonces me dice, pero no me ha respondido. Claro que le estoy respondiendo. Yo no le he dicho eso. Yo no le digo que no me responde. Lo que no me responde es la reelección. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿No le gusta mi respuesta? No. Presidente, le agradezco mucho su participación esta noche aquí en el programa. Sabe que los distintos programas de televisión de esta empresa siempre están abiertos y dispuestos para recibir no solo a ustedes, presidente, sino que también a los diputados del IRE. Estuvo con Jorge Cáliz aquí el domingo pasado en un programa sobre el tema del diálogo. Sí, gracias. Sí. Presidente, solo antes de su mensaje, una preguntita. Por ejemplo, ¿descarta usted que Manuel Zelaya Rosales pueda ser el próximo candidato presidencial del Libre o de la Alianza? Insulta mi inteligencia usted cuando me dice que me meta de candidato cuando hay montado un fraude en Honduras. Es ridículo, absurdo, totalmente. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Hoy estamos defendiendo el resultado de la voluntad popular en el cual ganamos las elecciones por primera vez. Elocuentemente y transparentemente en la historia vencimos al bipartidismo, vencimos la dictadura en las elecciones y no los quieren reconocer. Esa es nuestra agenda hoy. ¿Usted esperaría, en el dado caso que usted buscara una reelección presidencial, buscaría el apoyo, esperaría contar con el apoyo de Salvador Narrala, así como usted se lo dio en estas elecciones pasadas? Con Salvador hoy nos unimos en una sola lucha. Crear 10.000 comandos insurreccionales para vencer la dictadura, ya que no reconocen el resultado de las urnas, tenemos que organizarnos y a eso invito al pueblo hondureño. Está terminando este programa. Solo déjeme, antes de su mensaje final, ¿va su mensaje? Sí. Bien, vamos a un corte comercial y regresamos para que ustedes pidan el programa esta noche. Perfecto. Con su mensaje final. Muchas gracias. Presidente Manuel Zelaya, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación a venir al programa de hoy. Su mensaje, por favor. ¿Palabras finales? Sí, señor. Bueno, Edgardo, agradecido con esta entrevista, específicamente porque cuando hay un periodista así acucioso,
Él quiere que le conteste No. el interlocutor lo que él quiere, pero... No, yo no quiero, y cuando le aclaro, encuentra- jamás, ni con usted ni con nadie, yo espero que me conteste lo que yo quiero escuchar o no. Yo solo le hago la pregunta, presidente, como cualquiera, y le doy la oportunidad que usted diga sí o no, y allá usted. Cuando hace una pregunta un periodista, mire, yo he sido un defensor de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento totalmente reconocido, porque yo sí creo en esto. Sí creo, yo pienso que una sociedad nunca se va a cambiar y reformar mientras no exista la libertad de pensamiento en la sociedad. Mire, solo para las Su palabras mensaje, sí, finales dice, en Honduras, pueblo hondureño, la democracia liberal, que nunca se desarrolló desde la colonia hasta la fecha, que quedó inconclusa, solo ha servido para crear más crisis en pobreza, corrupción, y hoy, ya sumado a un capitalismo salvaje, globalizante y explotador dirigido por Estados Unidos, tiene este país de rodillas. Juan Orlando ha cometido un error muy grave, entregarle este país a los extranjeros. Hoy él mismo está sintiendo lo que es ese error que se cometió desde el golpe de Estado, porque Estados Unidos, cuando se dio el golpe, dijo, aquí hay una oportunidad para nosotros. Estados Unidos maneja la economía, maneja la seguridad y ahora maneja la justicia en Honduras. Ese es el problema de Juan Orlando que lo estamos pagando todos los hondureños. Hoy, libre es una esperanza, la alianza es una esperanza, la alianza con el Pino es una esperanza. El proyecto que hemos planteado hoy, revolución o dictadura, el pueblo tiene que escoger. Revolución es organizar al pueblo con el método de la no violencia. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros la libertad, la independencia y la justicia que se le niega hoy al pueblo hondureño. Presidente, muchas gracias de nuevo. Muy amable. Igualmente. Gracias por venir. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.